¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Damos gloria al Señor por una oportunidad más que nos regala de poder estar en este momento, ¿verdad? Para compartir su palabra y para eh, hacer conocer lo que Dios anhela, ¿verdad? Para nosotros en esta generación. Bien importante en estos tiempos ser inspirados por el Señor en las decisiones que como cuerpo de Cristo queremos que Dios sea el que fluya en este tiempo que nos ha tocado vivir. Queremos hacer una oración antes de comenzar, esperando que el Señor ministre a cada corazón, a cada mente, a cada vida que en este momento se pueda conectar con nosotros y hacer parte, ¿verdad?, esta palabra en este tiempo y que nosotros podamos, ¿verdad?, ser edificados en Cristo. Padre, en el nombre de Señor Jesús, estamos en tu presencia una vez más, dándote gracias por esta oportunidad que nos concedes. Señor, esperamos que tu Espíritu Santo sea fluyendo y sea a través de mis labios trayendo palabra que edifique no solamente a tu iglesia, sino que a esta generación pueda introducirla a la vida del reino y específicamente a lo que vamos a compartir en esta tarde acerca de esa cultura celestial. Que todos los que están escuchando y viendo puedan entender en su espíritu lo que tú quieres ministrarle y lo que tú quieres desarrollar en el ser de cada uno en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amados, pues, según me preparaba, ¿verdad?, para esta oportunidad en esta tarde, el Señor me inspiraba acerca de este tema que voy a compartir, cultura celestial, lo que Dios quiere lograr en la tierra. Y cuando hablamos de cultura, nos estamos hablando, ¿verdad?, de una palabra que si nosotros notamos la raíz de esta palabra, vamos a poder ver que esta palabra se origina en la palabra culto. La cultura viene de culto y un culto es la veneración a un Dios o es la adoración a un Dios. Pero tenemos que entender que precisamente a partir de la adoración a un Dios nace todo el ámbito de una cultura. Entonces, es preciso entender que a nosotros las Escrituras nos revela que como hijos de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio agradable, santo al Señor. Y nos dice que este es nuestro culto racional. Entonces, queremos hacer entender y comprender en el Espíritu que el culto al que Dios nos llama a efectuar es en nuestra mente en primer lugar. Las Escrituras nos revelan entonces que lo que nosotros conocemos como adoración es que nosotros podamos ofrecernos a nosotros mismos como una vasija, como un medio a través del cual Dios pueda fluir a través de nosotros y nosotros siendo esa vasija o nosotros siendo ese medio por el cual Dios va a fluir, entonces a través de nosotros se van a dar a conocer los pensamientos de Dios. Por eso, en este sentido, lo que las Escrituras nos están diciendo es que si nosotros nos entregamos al Señor, ¿verdad?, y esto dando a entender que Dios espera la muerte de todo lo terrenal en nosotros para que entonces sea así que lo celestial
se conozca o se dé a conocer a través de nosotros, siendo en realidad Cristo mismo fluyendo por nosotros. Y entonces cuando Cristo comienza a fluir por nosotros, entonces nosotros estamos en ese punto rindiendo a Dios ese verdadero culto en la razón, porque ya dejamos de fluir o deja nuestra mente de ser pensamientos del hombre y comienzan a ser pensamientos de Dios fluyendo a través de nuestra mente. Entonces a esto es que básicamente nosotros nos referimos, o cuando las escrituras se refieren, es que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, la mente de Cristo va a fluir a través de nosotros. Entonces, cuando hablamos de cultura celestial, estamos hablando, entonces, habiendo dicho esto, ¿verdad? Que la palabra cultura viene de culto y la palabra culto viene de la rendición de una adoración, pues entonces tenemos que decir que cuando hablamos de cultura celestial, estamos hablando de la forma de vida de Dios o el estilo de vida de Dios, pero no es un estilo en términos humanos, sino en términos de una naturaleza que es Dios mismo fluyendo a través de nosotros, pero hay unos puntos o unas características o unos ámbitos en los cuales Dios se va manifestando en nosotros, los cuales nos dan a nosotros ver cuáles son las características de esa cultura o cuáles son los elementos de esa cultura, no siendo elementos visibles, sino elementos invisibles en los cuales nosotros vamos a abundar en el ámbito donde Dios habita. Y ese ámbito donde Dios habita, siendo el hombre, pero precisamente siendo en el ámbito del espíritu, el ámbito espiritual, en el cual por medio de ese ámbito Dios se va a dar a conocer por medio de nosotros. Entonces, es preciso entender que esto mismo es lo que Dios anhela lograr en nosotros como generación, una cultura celestial. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de cultura celestial, es lo que viene de Cristo en nosotros. Y que esta cultura celestial, como estamos hablando en esta tarde, es el fin real que Dios quiere lograr en nosotros en la tierra. Y quiero mencionar algunos puntos. Vamos a serie que en esta tarde estamos comenzando, pero vamos a tomar tal vez varias semanas en ir hablando sobre este punto que es muy amplio, porque vamos a ver si usted se da la tarea de hacer una búsqueda o una investigación un poquito más profunda, se va a dar cuenta en las escrituras que desde los evangelios de Mateo, de Lucas, de Juan, las escrituras se refieren a sustancias celestiales, ¿verdad? A partir del mismo Padre. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, las escrituras nos hablan de Padre Celestial en Mateo 6, versículos 14 y 26. Lucas nos menciona que hay huestes celestiales. Lucas capítulo 12, versículo 13. Nos habla también las escrituras de cosas celestiales en Juan capítulo 3, versículo 12 y también Hebreos el capítulo 8 y verso 5. También en Hechos el apóstol Pablo, cuando se está presentando delante del rey Agripa, él dice que él obedeció a una visión celestial. Entonces,
de aquí en adelante vamos a poder ver y entender que las Escrituras comienzan a hablarnos a nosotros del ámbito celestial desde Cristo en adelante y qué cosas o qué lugares o qué dimensiones Dios compara con lo que hay en esta dimensión celestial. Entonces, asimismo, como decíamos, nos habla de visión celestial. La Escritura nos... Bueno, estamos por aquí otra vez. Así, entonces, las Escrituras nos hablan de visión celestial, de cuerpos celestiales, nos habla de la imagen del celestial, nos habla de Dios como Padre. Él planta, y esas plantas se describen como celestiales. Eso está en Mateo 15, verso 13. Las Escrituras también nos hablan de la habitación celestial. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 2. La Escritura también nos habla de los lugares celestiales. En segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, la Escritura nos habla acerca del reino celestial. En Apocalipsis 4:1 nos habla de una puerta en el cielo o una puerta celestial abierta. En Hebreos capítulo 3, verso 1, las Escrituras nos hablan del llamamiento celestial. En Hebreos 6, verso 4, las Escrituras nos hablan del don celestial. En Hebreos 11, versículo 16, las Escrituras nos hablan de la ciudad celestial. Y en Hebreos capítulo 12, verso 22, las Escrituras nos hablan de la Jerusalén celestial o Jerusalén la celestial. Y en Apocalipsis 19, capítulo 19, verso 14, las Escrituras nos hablan de los ejércitos celestiales. Entonces, en este tiempo vamos a estar ahí profundizando acerca de estos 16 elementos de esa cultura celestial, hablándonos las Escrituras de todos los elementos celestiales que configuran lo que significa Cristo en nosotros. Es decir, a partir de Cristo, nosotros vamos a ver que las Escrituras comienzan a hablarnos a profundidad acerca de lo que significa el ámbito celestial en términos de Cristo o comenzando desde Cristo en adelante y hablando las Escrituras en este sentido del ámbito celestial en el cual quería Dios que nosotros entendiéramos acerca de todo lo celestial que significa Cristo en nosotros. Entonces estamos hablando que en cada oportunidad que las Escrituras nos hablan de un aspecto de lo celestial, Dios nos está hablando de las sustancias de lo celestial. Pero estas sustancias no siendo cosas materiales, sino estas sustancias siendo en sí mismos cosas espirituales o cosas invisibles en nosotros. Así que quiero comenzar en Mateo, el capítulo 6, verso 14. Fíjese que el primer fundamento de lo celestial es el Padre mismo. Es ver a Dios como Padre. O sea, el primer aspecto celestial de la cultura de Cristo en nosotros es que los seres humanos podamos ver
al Padre, siendo el Padre mismo el fundamento de lo celestial. Es decir, tenemos que entender que el inicio de lo celestial en nosotros, como ya habíamos visto en una oportunidad anterior, es el comienzo del Padre hacernos parte de su familia, el Padre Celestial, por medio de Cristo. Es decir, nosotros comenzamos en la vida celestial cuando nosotros finalmente podemos ver a Dios como Padre Celestial. Es decir, Dios nos va a criar en un ámbito celestial. Dios no está hablando de criarnos en un ámbito de lo físico. Dios nos está hablando de criarnos en el ámbito de lo espiritual o en el ámbito de lo visible, siendo nosotros profundizados en el desarrollo de lo que es ser los hijos de Dios. Y a partir de ser los hijos de Dios, tenemos que hablar de Cristo siendo el Hijo de Dios perfeccionado en todos los santos o perfeccionado en todos los hombres que son introducidos al ámbito celestial. Y claro está, Cristo lo que vino es acercarnos a nosotros poder ver la imagen del celestial que es su Padre mismo. Es decir, Cristo mismo fue el reflejo de su Padre. Cristo mismo fue el primer haz de luz, por decirlo así, salido de su Padre, del cual es la sustancia misma de su Padre, y esa sustancia del Padre quería estar en nosotros para hacernos parte de esa sustancia de Cristo. Y siendo nosotros parte de la sustancia de Cristo, entonces Cristo viene a ser ese Hijo corporativo en todo su cuerpo, en toda su iglesia, para entonces nosotros poder ver a Dios como nuestro verdadero Padre Celestial. Es decir, nosotros en el ámbito celestial no podemos hacer o ser alguien si no podemos entender y no podemos ver a Dios como nuestro Padre Celestial. El fundamento de la vida celestial es que nosotros comencemos a ver a Dios como ese Padre Celestial. Entonces, fíjese que en Mateo 6, un ejemplo de esto, Mateo 6, el versículo 14, es Cristo hablando a su generación y le está diciendo acerca de cuando los discípulos le preguntan cómo orar, el Señor comienza a explicarle desde el punto de vista de Dios la oración que el pueblo judío tenía. Era una oración conocida por el pueblo judío que comenzaba: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero note que el Señor, luego de que llega a la parte de la oración donde Él dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, seguido de esto, el Señor les arroja un poco más de esa información celestial a sus discípulos, diciéndoles lo siguiente, y dice: y no nos metas en tentación, como continúa la oración, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí es como decir el cierre de esta oración, pero el Señor sigue hablándole a sus discípulos diciéndole lo siguiente: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí quiero que veamos un punto clave e importante. En primer lugar, hablamos de ver a Dios como Padre Celestial,
siendo el fundamento o la introducción que Cristo hace acerca de este reino invisible del Padre, al cual es Él como la puerta que nos está introduciendo a ese reino, que nos está introduciendo a ese ámbito celestial, pero seguido a esto, nos dice en otras palabras, si ustedes quieren progresar en ver al Padre Celestial, tienen que dar paso en ustedes al próximo requisito divino de nosotros, que es perdonar como Dios perdona. Note esto, es decir, y lo enfatiza el Señor a sus discípulos diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note que es una naturaleza automática el que Dios no guarda ofensas acerca de los hombres o acerca del ámbito terrestre, ¿sabe? En el ámbito celestial, Dios no guarda rencores. Dios no permite que la vida de los hombres afecte su naturaleza espiritual o afecte su ámbito en su atmósfera celestial. Y Dios está diciendo, si nosotros queremos permanecer en el ámbito celestial, en el cual nosotros vamos a continuar viendo al Padre Celestial, tenemos que estar de perdón donde Dios está, en esa atmósfera donde Dios mismo no guarda ofensas a los hombres. Imagínese si como dicen las personas religiosas o como dicen los religiosos, si Dios estuviera en un ámbito donde Dios está considerando nuestras ofensas de la manera que nosotros como hombres miramos nuestras ofensas, para que Dios esté continua de buscar venganza de los hombres, ¿me entiende? Entonces Dios no estaría en su naturaleza de luz, o Dios no estaría en su naturaleza de cambio de las personas. Pero entonces nosotros tenemos que entender el perdón desde el punto de vista de Dios. Dios nos ve a través del lente de Jesucristo. Y a través del lente de Jesucristo, Él está para preservar la operación de Cristo en nosotros, estando dentro de nosotros, causando, escúcheme bien, que sea la verdad de Dios la que se lleve las tinieblas de nuestra vida. Es decir, continuamente el Padre va a estar en una actitud de confrontación con su verdad. ¿Me entiende? Dios comenzó una obra celestial por medio de Jesucristo, a lo que Dios va a estar continuamente tratando con todo lo que es el pecado del hombre dentro de nosotros, trayendo por medio de su Espíritu una obra de convicción, una obra de juicio en el ámbito espiritual de la eternidad. ¿Entiende? Dios no necesita estar continuamente amenazando físicamente con golpearnos, como a veces muchos padres hacen, pero obviando la parte más importante, que sería continuamente leccionando o por medio de lecciones hacer que sus niños aprendan los principios. Entonces, el Padre Celestial está en este ámbito donde Él continuamente está pensando en formas de mostrarnos sus principios, de manera que su verdad comience a ser confrontativa con nosotros, comience a arrojarnos luz a nuestras tinieblas,
a fin de inspirarnos a vivir esa verdad. Así que el Señor continuamente va a estar, por decir así, amenazando en realidad dentro de nosotros nuestros puntos religiosos. ¿Cómo hizo Jesús? Jesús estaba continuamente, escúcheme bien, confrontando los argumentos de los religiosos de su tiempo con la verdad de Dios, con la realidad de Dios. Dios, escúcheme bien, en todo momento va a estar en defensa de su realidad, de su verdad, porque su verdad, escúcheme bien, o la confrontación de su verdad nos lleva a la experimentación de su realidad. Es decir, Dios ve estas dos palabras como un ámbito completo. Dios no ve la verdad aparte de la realidad. Es decir, para nosotros vivir la realidad de Dios, Dios va a comenzar en un ámbito de verdad en nuestro espíritu y en nuestra mente para cambiarnos desde adentro. Y esto a su vez nos va a ir llevando paulatinamente o poco a poco a su realidad, a la experimentación de su realidad. Entonces, en este ámbito es que nosotros tenemos que entender que Dios nos va a presentar una realidad celestial en la cual Él desea que nosotros vivamos en nuestros espíritus y nuestra mente. Y al nosotros comenzar a vivir estos principios en nuestros espíritus y en nuestras mentes, va a evidenciarse en el ámbito terrestre. Es decir, el espíritu y la mente de Dios va a ser mostrado a través de nosotros, o va a ser vaciado a través de sus hijos a este mundo, para que la generación de este mundo pueda ser confrontada y pueda ser iluminada con la verdad de Dios. Es así que en este sentido, cuando el Señor también nos habló en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 13, el Señor comienza a hablarnos de realidades espirituales ¿verdad?, que ocurrieron aún desde su nacimiento, y pudimos nosotros contemplar la aparición del Hijo de Dios a través de su nacimiento en este mundo de una manera que abría a los hombres el ámbito de lo celestial. Y dice así la Escritura, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas. Pueblo ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador, fíjese la Escritura, las Escrituras son claras. Para el ámbito de Dios y para el ámbito del Padre Celestial se hizo provisión a este mundo de solamente un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos revela cuál es el Salvador del Padre Celestial, es Cristo el Señor. Y nos dice el versículo 12, y esto os servirá de señal. Esto los iba a servir de señal. Es decir, el Salvador que Dios proveyó al mundo es la señal de dirección del mismo Padre Celestial a esta humanidad y a esta generación, cómo llegar a verlo a Él mismo como Padre Celestial. Dice, esto nos servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto, note esto, es decir, el ámbito celestial comenzó por medio de Cristo y fue testificado
por el Padre Celestial repentinamente por aquí nuevamente. Entonces, podemos ver que entonces el ámbito celestial fue testificado en el mismo nacimiento de Jesús por el Padre, haciéndonos ver que repentinamente, al ver la señal de Cristo, el niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre, repentinamente apareció con el ángel que anunciaba estas cosas, una multitud de las huestes celestiales. Nosotros tenemos que entender que desde el mismo fundamento o aparición de Jesucristo en la tierra, se nos habla por dónde, y el dónde es una persona, es en Jesucristo. Por medio de Cristo se abre el ámbito de lo celestial. Por eso, junto al ángel que anunciaba estas cosas, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Note esto, aquí está el aspecto de la profundidad del Padre y el Hijo siendo ahora revelado como el ámbito celestial que va a tomar lugar en la historia humana de aquí en adelante. Dice: esto anunciaban las huestes celestiales junto al ángel que decía estas cosas: gloria a Dios en las alturas. Note esto, o sea, ahora por medio de Cristo la gloria de Dios va a ser conocida por los hombres cerca de sus alturas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, por medio de los hombres, va a ser conocida paz y buena voluntad con los hombres. Es decir, note que desde el anuncio del ángel Gabriel, en este sentido, acerca del nacimiento de Jesús, se nos va revelando el fundamento de lo celestial. Es decir, con el nacimiento de Jesús aparecen las huestes celestiales en la tierra. Así vamos viendo el principio de que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, es la puerta del cielo abierta en la tierra. Y por eso, en este sentido, es el Padre Celestial testificando con las huestes celestiales que lo que Cristo iba a lograr en nosotros como seres humanos era dar gloria a Dios en las alturas. Pero ¿quién va a dar esa gloria sino por medio de hombres? Va a ser conocido el Dios, el Padre Celestial, pero por medio de hombres. Entonces, en este sentido, es que nos dice la Escritura que entonces, mientras se está dando gloria a Dios en las alturas, ¿qué está ocurriendo en la tierra? En la tierra se está revelando paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces, vemos desde las Escrituras que el fundamento o la aparición de lo celestial en los hombres tiene que ver con la paz que el hombre va a obtener otra vez con el Dios por medio de Cristo. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a traer buena voluntad para con los hombres. Esto es el ámbito de lo celestial. Esta es la descripción básica de lo que significa el ámbito celestial que comienza a aparecer por medio de Cristo, que nosotros los hombres podamos obtener la paz con Dios
y luego su buena voluntad. Y la buena voluntad, todo esto logrado a través de su Hijo Jesucristo. Así es que fíjese que desde el mismo fundamento de la aparición de Cristo en esta tierra a través de su nacimiento, nosotros vamos viendo cuál es el plan celestial de Cristo en nosotros. Entonces vamos viendo que la sustancia de lo celestial, en este sentido, va a separar lo que es la cultura terrestre de la cultura celestial, es decir, va a separar el hombre gobernado por sí mismo, sin Dios, del hombre gobernado por Dios. Estos son básicamente la cultura celestial comienza a establecer distinción de las tinieblas, en que ya Dios va a comenzar a hablar de las cosas terrenales como el mundo o la mentalidad del hombre gobernada sin Dios, o el mundo o la mentalidad del hombre gobernado por Dios. Entonces, en este ámbito es que estamos hablando de que los que son gobernados por Dios, que comienzan a tener la mente de Cristo, son la cultura celestial de Dios, y los hombres que no están gobernados por Dios, que no reflejan la mente de Cristo, son la cultura terrestre. Entonces, esta cultura celestial de Dios lo que comienza es a excluir de Cristo, no en forma material o física, sino espiritualmente. Es decir, Dios comienza a separar a sus hijos desde el ámbito invisible, desde adentro. Es decir, nosotros no dejamos de ser seres humanos cuando nos convertimos en hijos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hay una separación interna de nosotros, o se supone que ha ocurrido dentro de nosotros una separación interna de es el hombre gobernado por las tinieblas del hombre gobernado por Dios. Eso es lo que es la cultura celestial, que nosotros comenzamos a estar gobernados por dentro por Dios, en nuestras mentes y espíritus. Entonces, esa separación que Dios va a causar en nosotros es invisible. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, amados? Porque nosotros hemos interpretado que para que este mundo pueda cambiar o Dios puede hacer algo con este mundo, realmente tiene que destruir todo y volver a comenzar. Pero déjeme decirle que en la cruz Cristo destruyó todo y volvió a comenzar. Ese fue el día de la venganza de nuestro Dios, de quitar un sistema que gobernaba al hombre por dentro. De eso se trataba. Y entonces Dios, por medio de Cristo, va revelando, y esto lo vamos a ver, como hemos recalcado o hemos destacado o hemos hecho resaltar este punto en veces anteriores, cuando decimos que Cristo, antes de partir, hubo dos oraciones que Cristo hizo. La primera, cuando enseñó a sus discípulos a orar, que es lo que vemos en el Padre Nuestro, pero hay una segunda oración importante que hizo Jesucristo y que se revela en las Escrituras, y es antes de ascender a los cielos, que Cristo comienza también: Padre, los que me diste los he guardado,
Pero dentro de esta oración dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amado, esta expresión va revelando aún más lo que significa lo celestial en nosotros. Dios no quiere quitarnos de este mundo. Te ruego, imagínense, Jesús está rogando, te ruego que no los quites del mundo. O sea, nosotros tenemos que entender esto porque Dios no quiere que nosotros en realidad nos separemos físicamente de los pecadores. Dios quiere que nos separemos espiritualmente, pero que estemos unidos más físicamente en el sentido de que nosotros somos enviados como ovejas en medio de lobos. Es decir, Dios no te envió como oveja a convivir con... No, Dios te envió a convivir con los lobos. ¿Para qué? Para romper el sistema de los lobos. ¿Me entiende? Dios quiere hacer de un pueblo, madurarlo, a que pueda ser enviado en medio de lobos, no separarnos del mundo en forma material, sino separarnos del mundo dentro de nosotros. Pero Dios quiere que convivamos con pecadores para hacerles conocer el reino de Dios. Dios quiere que convivamos. El desafío del evangelio tiene que ver con que nosotros penetremos la cultura celestial en la cultura terrestre. Yo te quiero que tú veas esta noticia que acompaña al evangelio, que el evangelio va a penetrar la cultura o el siglo presente de dos maneras. El evangelio va a penetrar esta cultura por infiltración o por innovación. Infiltración significa como cuando alguien ha salido de una mafia, pero es enviado como un agente secreto a atraer y a sacar a otras personas de esa mafia. Pero innovación nos habla que nosotros fuera del sistema, ¿me entiendes? Una entidad distinta, no conforme al sistema, que vaya enseñando a la humanidad la perspectiva de Dios. Entonces son dos formas en las que Dios, aún en su palabra, en las escrituras, ha revelado y ha hecho que su cultura celestial prevalezca a través de las generaciones. Dios siempre guardaba un linaje fuera del sistema, como en tiempos de Elías, que de 50 en 50 eran tomados profetas o compañías de profetas escondidas de la malvada Jezabel para que no fueran destruidos por innovación o por infiltración. Pero en este sentido, en tiempo de Elías, Dios se guardó un profeta llamado Elías que se infiltrara en medio de ese gobierno corrupto para hacer volver a su pueblo al plan original que Dios tenía o a su propósito eterno. Entonces son dos formas que las escrituras nos revelan en la manera en que la cultura celestial de Dios puede penetrar a la cultura terrestre o a la cultura existente de este mundo liderado por lobos. Y en este sentido, las palabras de Jesús, estoy haciendo referencia, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, Dios no te mandó a separarte físicamente de los pecadores, materialmente no, Dios te mandó a separarte en mente y espíritu, pero te mandó a convivir con pecadores para infiltrarte en el sistema
y traerlos al reino de Dios. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que ser capaz de ser entrenada por Dios en las dos formas que Dios ha escogido para traer su cultura celestial a la cultura existente terrenal. Y es eso. Tenemos que ser entrenados y formados por Dios, en ser infiltrados de Dios para traer la cultura celestial, o en ser hechos innovación de Dios en muchos lugares, con algo nuevo que no es parte del sistema de este mundo, para que la cultura terrestre prevaleciente sea infiltrada con la cultura celestial y traer de vuelta, como en tiempos de Elías, confrontativo a los profetas de Baal, y traer el que el pueblo pueda ver a su Dios como su verdadero Dios, pueda ver a Dios a través de Cristo otra vez como su Padre Celestial. Entonces, Dios está interesado en que nosotros podamos introducir la manera que Dios quiere transformar en esta humanidad, o la manera en que Dios quiere causar un cambio de gobierno en el ámbito espiritual de esta humanidad. La labor del pueblo de Dios es entonces guiar a las ovejas de esta humanidad. Guiar a la humanidad como ovejas, como ha hecho el sistema de las tinieblas de este mundo, que quiere gobernar y controlar a este mundo, pero no con la mente de Cristo, sino con la astucia de la serpiente. Entonces Dios desea hacer de su pueblo los guías verdaderos de las ovejas de esta humanidad, que como Cristo mismo dijo en su generación, Dios tuvo compasión de ellos, como ovejas que no tenían pastor. De eso se trataba. Dios no vio una congregación, Dios vio una generación por medio de Cristo. Cristo vio su propia generación del pueblo judío como ovejas que no tenían pastor. Entonces esto nos revela cuál es el plan de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, Dios quiere hacernos como pueblo de Dios liderazgo para la humanidad. Que en todos los ámbitos nosotros podamos guiar a esta humanidad hacia Dios. Entonces, en todo momento, en este sentido y entendiendo desde la perspectiva de Cristo en este ámbito, entonces su pueblo como pastores son los que pelean con los lobos. Y había una forma en que los pastores le mostraban a Dios o le mostraban al dueño de las ovejas, como Cristo mismo nos habló en una parábola en las Escrituras, que si al menos yo le mostraba al dueño de las ovejas una pezuña, una patita de la oveja, porque no pude arrebatársela al lobo después de esa gran pelea, por lo menos le mostraba o le traía evidencia de que sí había peleado por esa oveja. Entonces, en este sentido, mire la compasión y el compromiso que el mismo Dios hace con rescatar a esta humanidad de un sistema que los ha engañado por tanto tiempo, de ese sistema con la astucia de la serpiente que lleva a la humanidad a la destrucción.
Pero nosotros por medio de Cristo, siendo el pueblo de Dios, vamos a dar una dirección correcta, una dirección diferente a la que el sistema de este mundo está llevando la humanidad y está llevando nuestra generación. A que yo como cuerpo de Cristo me vea como pastor de esta humanidad. ¿Me entiendes? Dios está llamando a sus pastores no solamente en locales de iglesias como nosotros en nuestra mente hemos visto, sino gente que Dios quiere ubicar en los distintos órdenes de esta sociedad con la visión de Dios, con la perspectiva de Dios. Por eso en este punto no hablamos de cristianos, sino como hijos de Dios, gente que ha sido formada según el Hijo de Dios. Porque Dios no está interesado en una religión, Dios está interesado en introducir la humanidad a su reino, a su cultura celestial, no a una religión. Entonces, Dios quiere iniciar un proceso metamórfico, es decir, de cambio de forma interna de esta humanidad, de esta generación que nos ha tocado a nosotros. Una metamorfosis. Esto es la palabra que en el original aparece en las Escrituras, cuando la Escritura nos habla de ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Porque Cristo es la imagen del celestial. ¿Me entiende? Cristo mismo es la imagen del celestial. Y en Cristo es que nosotros obtenemos la metamorfosis que Dios el Padre nos quiere dar. Pero en esa imagen del celestial que nosotros podemos ver en Cristo, Dios nos lanza a 4 aspectos que nosotros vemos en las Escrituras a través de los querubines, 4 aspectos de la imagen de Cristo. Y se nos dice en las Escrituras que los querubines tenían 4 caras, o 4 rostros, 4 rostros de hombre, de buey, de león y de águila. Y si uno, es decir, en la visión celestial que podemos ver a través de las Escrituras en el libro de Revelación o Apocalipsis, es que para poder ver al que estaba sentado había que atravesar a los 4 seres vivientes o querubines. Es decir, el que está sentado viene a ser el 5.º ser en medio de los querubines. Esto nos habla de la gracia divina, de la gracia revelada a través de Cristo. Es decir, no podemos hablar de la gracia de Dios o de la gracia que provino por medio de Cristo. Podemos ver la imagen de Dios por medio de Cristo en estos 4 aspectos, siendo el 5.º el mismo que está sentado en el trono. Es decir, la gracia de Dios se puede ver por medio de Cristo, y cada aspecto de Cristo nos lleva al que está sentado en el trono. Ese es el punto. Al que Dios quiere exaltar por medio de su gracia es al que está sentado en el trono. Y a que nosotros podamos ver en Dios y a través de su Hijo al Padre de todos nosotros, al Padre de todos los justos, al Padre de todos los santos.
si nosotros no podemos ver a Dios como nuestro Padre Celestial, que nos ha introducido en el ámbito en el que Él habita, porque Él ha venido dentro de nosotros a hacernos una habitación en la que Él y yo, en la que Él y nosotros podamos convivir dentro de nosotros. Entonces, este es el secreto de esa gracia quíntuple de Dios en nosotros, que es revelar por medio de su Hijo que en medio de su pueblo el que está sentado en el trono es Dios mismo. En medio de su pueblo, otra vez, este es el secreto del ámbito celestial de Dios en su pueblo. Y es que por medio de la gracia de Dios se pueda ver que el que está es el Dios mismo. Pero tenemos que ver la obra de Dios en su pueblo terminada. Es que el que sea exaltado es el que está en el trono. ¿Por qué estamos juntamente con Él sentados? ¿Me entiendes? No es que hay muchos, por decir así, sino que todos en Él están sentados. Juntamente con Él sentado en su trono. Es que todo el grueso de su propio pueblo está en el peso del que está sentado en el trono. La piedra de fundamento. Él es el Dios que quiere verse sentado en el trono, pero a través del pueblo que está en la tierra. Otra vez estamos llegando en el cierre a como comenzamos. ¿Qué dijeron las huestes celestiales? Repentinamente aparecieron las huestes celestiales anunciando junto al ángel: gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué va a estar pasando? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este es el secreto del trono de Dios. Si nosotros por medio de Dios nos revelamos que lo que hay es paz y buena voluntad para con los hombres, hemos perdido de vista el fundamento de lo celestial. El fundamento por el cual aparecieron desde el nacimiento de Cristo estas huestes celestiales, anunciando el propósito del reino celestial a través de su amado Hijo. Entonces es este traslado celestial que el Padre quiere hacer por medio de su Hijo, de sacarnos de la cultura terrestre y ponernos en la cultura celestial. Dios quiere ver realmente en la tierra un pueblo que revele la cultura celestial. Dios quiere ver esto en su pueblo. Entonces este es el secreto de la cultura celestial. Y en esta tarde está solamente como introductoria de cada detalle que vamos a ir viendo a través de la sustancia de lo celestial en las Escrituras, que son aspectos de Cristo dentro de nosotros, aspectos de ese Cristo que el Padre Celestial quiere formar en nosotros, porque ya el molde fue puesto y es su Hijo Jesucristo, y en ese molde van a ser puestos cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo. No conforme a nuestras propias habilidades, ni conforme a nuestra propia sabiduría, sino que estamos dando paso a su sabiduría. Estamos dando paso a sus pensamientos. Nosotros solamente somos vasijas para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, como dice la Escritura. Y es menester
que en todo lo que nosotros decimos hacer o ser para Dios, se revele siempre el que está sentado en el trono. En toda obra, lo que nosotros queremos que la gente vea es el que está sentado en el trono, y a Él se doblará toda rodilla. Pero ese culto va a ser hecho dentro, en nuestra razón, en nuestra mente, rindiendo nuestra propia mentalidad, rindiendo nuestros propios pensamientos a los pensamientos de Dios. Ese es el culto que Dios quiere que celebremos. No es un culto en cuatro paredes, es un culto en las cuatro partes de nuestra mente. Es que sus pensamientos sean el gobierno de nuestra vida. Otra vez, que la mente de Cristo sea el gobierno de nuestra vida. Es que la verdad de Dios sea el reino de nosotros. La verdad de Dios sea el reino nuestro. La realidad de Dios sea la ciudad en la que nosotros habitamos. Así que, dejando esta serie que hemos comenzado hasta este momento, quiero dar gracias a Dios que todos los que hayan podido ver o los que van a ver esta palabra, les sean introducidos a ese ámbito de lo celestial. Tú seas inspirado por Dios a no quedarte en tu cultura terrestre, en tus pensamientos y en tu espíritu, y seas llevado por Dios en espíritu y mente a comenzar a experimentar la realidad de Dios. Y entonces toda la naturaleza de Dios poco a poco comience a hacer evidencia por medio de tu cuerpo, al conocer o hacer conocer a otros los pensamientos y la gracia de Dios, para que otros puedan participar de esta gracia, puedan participar de este lugar celestial al que el Señor Dios nos ha llamado a través de su Hijo. Así que, Padre, entrego este tiempo dándote gracias porque tu palabra es la que hace la obra a la que es enviada, y tu palabra es Cristo mismo, invadiendo los corazones y las mentes de las personas y atrayéndolos al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Te espero próximo jueves a las 6 de la tarde a esta misma hora. Comparte esta palabra. También te invito a conectarte a nuestro canal Cielo Nuevo en YouTube, donde allí posteriormente, ¿verdad?, bajamos todos estos Facebook Live que hacemos allí en YouTube. Así que suscríbete y comparte. Chao.